La formación del estado de Chiapas, 1786-1825. Entre otras cosas, esa revolución en el gobierno va a traer aparejado un intento muy serio por abolir estos repartimientos, ¿sí? Lo cual crea una situación crítica en Chiapas, por ejemplo. Centrándonos aquí en este espacio. Lo cual, digamos, genera, para empezar, grandes debates. Porque, a ver, un poco en el origen o la justificación moral que se da al asunto del repartimiento, sobre todo del adelanto de dinero para que los indios produzcan ciertos frutos, es que los indios son por naturaleza ociosos, ¿sí? Es decir, que se conforman únicamente con producir aquello que van a consumir y aquello que van a necesitar para pagar su tributo, y fuera de eso no produce nada, de modo que tienen subaprovechadas sus tierras. Entonces, con esta clase de mecanismos compulsivos, como es el repartimiento, pues los indios están obligados a explotar sus tierras. Y si quitas esos mecanismos, pues el comercio se acaba, se paraliza. Hay otros que dicen que no, que eso no es cierto, que los indios sí tienen, digamos, instinto comercial y que sí producen por su cuenta, que no hace falta que nadie les obligue. El asunto aquí es que efectivamente el repartimiento tiene una función que es muy difícil suplir: el adelanto de dinero. ¿Por qué? Porque por muy ánimo empresarial que tenga un indio en cuyo pueblo existan tierras aptas para la cosecha del cacao, pues necesita dinero para financiar esa cosecha. Necesita conseguir las semillas, necesita conseguir gente para que cuiden los cacaotales, para que los limpien, luego para que levanten la cosecha. Luego necesita, ya una vez que ha levantado la cosecha, necesita dinero para fletar las mulas con las cuales va a traer ese cacao hacia los lugares en donde lo van a empezar a distribuir. Entonces, sí necesita dinero. O sea, ¿y quién le va a adelantar ese dinero? Ahora que ya no hay repartimientos, los comerciantes, si bien muchos se atreven a hacerlo, otros dudan porque no hay garantías de que los indios se lo vayan a pagar. Ya. Y el alcalde mayor no tenía tanto ese problema porque, como él era juez y parte, literal, sí, claro, pues si no le pagaban iba y los castigaba. Así de sencillo. Porque era el juez. Porque era el juez. Vamos, aquí sí se cumple eso de que es juez y parte. Un comerciante común y cualquiera, por más rico que sea, no tiene esas facultades de ir y cobrarles a la fuerza. Tiene que emprender un juicio y eso lo va a hacer gastar más dinero y eso le va a producir pérdidas. Entonces, ese es el gran problema de prohibir los repartimientos. Que ahora, ¿quién va a financiar esto? Hay gente que lo puede hacer, pero esa gente no tiene las herramientas necesarias para sentirse segura de que su inversión la va a recuperar, claro, y que va a obtener ganancias por ello, ¿no? Entonces, con las reformas de los Borbones sí se empiezan a intentar este tipo de cambios que no siempre terminan teniendo los resultados deseados, ¿sí? Y es ahí cuando los mismos Borbones se van a dar cuenta de que es mejor ir moderando su política y poco a poco van a ir permitiendo que exista el repartimiento, aunque en unos términos más favorables para los indios, ¿no? Por ejemplo, en la década de 1750, antes de que se empezaran a aplicar las reformas más célebres, pues la corona emite unas reales cédulas para legalizar el repartimiento, nada más que poniendo una serie de condiciones. Por ejemplo, que el alcalde mayor pague alcabala por los productos que le compra a los indios. Porque como muchas veces estos productos se hacen pasar por bienes de los indios, pues no pagan las alcabalas, claro, ¿no? Entonces, invariablemente deben pagar alcabala. Y lo otro,
que siempre se reparta a los mismos precios. Es decir, se busca que se modere el precio, ¿no? Que se estandarice. Que se estandarice y que ya no varíe demasiado, ¿no? O que sea más favorable para los indios, ¿no? Por ejemplo, que la carga de algodón, en vez de comprarla a 10 pesos, la compra a 15, ¿sí? Porque eso le beneficia, le viene mejor a los indios. Yeah. Entonces hay intentos, digamos, por ir adecuando esta práctica a los intereses de los indios, sin perder de vista que es una práctica que hasta la corona misma ya se dio cuenta que es necesaria para el funcionamiento del comercio. Bueno, me gustaría ir un poco más adelante, ¿no? Esta situación, digamos, bueno, con sus cambios, sus debates, sus ires y venires, va a permanecer a lo largo de muchos años, pero luego viene el momento de la crisis borbónica, ¿no? De la monarquía, que ya hemos hablado en otras conversaciones de este asunto. Viene la cuestión de Cádiz, ¿no? Viene el momento en que el rey pues se queda en Bayona, ¿no? Napoleón le hace abdicar y pone a su hermano José I. Y ahí yo creo que va a haber un cambio significativo, porque a partir de ese momento, con la Constitución de Cádiz, el indio deja de ser indio. Sí, y se convierte en ciudadano, con igualdad de obligaciones, derechos y obligaciones, se supone, que cualquier otro ciudadano de cualquier otro lado. ¿Y esto cómo repercute en esta cuestión económica, ¿no? ¿Cómo repercute este cambio? O sea, ¿qué cambios hay ahí con respecto al tributo? Por ejemplo, ¿se sigue pagando tributo? ¿No se paga ya tributo porque ya no tienes esa calidad de indio? ¿O qué pasa en todo este momento? Bueno, ya desde décadas antes de la crisis de la monarquía, hay un debate serio, fuerte, en España y en América, acerca de la conveniencia de quitar el tributo y convertir al indio en un súbdito que pague lo mismo que los españoles. Es decir, que empiecen a pagar alcabala, que empiecen a pagar diezmos, porque ya empieza a estar presente la idea de la igualdad, que eso en Cádiz se ve claramente. Entonces, ese debate finalmente no lleva a ningún cambio significativo en la vida diaria de la gente, hasta efectivamente que llegue el momento de la crisis de la monarquía. El primer cambio que va a repercutir es la abolición del tributo que decreta el virrey de la Nueva España en 1810. El virrey de la Nueva España lo que hace es suprimir el tributo como una medida contrainsurgente. Como los insurgentes van aboliendo esta carga en los sitios que van siendo liberados y controlados por ellos, pues el virrey percibe esto como una forma de ganar el apoyo popular. Y él trata de unirse a esa misma línea de acción y suprime el tributo. De alguna forma, en la Nueva España se puede hacer porque ya tiene tiempo que el tributo no es el principal ramo de ingresos de la Real Hacienda, ¿sí? Lo que se cobra por alcabala debido al gran auge comercial de finales del 18, lo que se cobra por el impuesto a la producción de las minas de plata, cuya producción se incrementa también muchísimo a lo largo del siglo XVIII. Luego, el éxito del estanco del tabaco, que es, digamos, el monopolio que la corona tiene para la producción y el expendio de cigarrillos, puros, etcétera. Pues eso también se convierte en un ramo muy importante, de modo que el tributo sigue siendo importante, pero no está en primer lugar de la lista ni en el segundo. En el caso del Reino de Guatemala, pues el tributo sí sigue siendo muy importante, sobre todo en aquellas provincias donde la población india es mayoritaria, muy mayoritaria, como el caso de Chiapas. 81% de la población es india.
y gran parte de lo que actualmente es el centro y el occidente de Guatemala, ¿no? Donde el porcentaje de población india también es del 80% para arriba en general. Entonces, aquí sigue siendo un ramo muy importante y pues a pesar de que el tributo es abolido en la Nueva España en 1810, en el Reino de Guatemala se sigue cobrando todo 1810, todo 1812, y es a principios de 1812 cuando el capitán general José de Bustamante decreta la abolición del tributo. Y lo decreta porque ya empieza a preocuparse de la posibilidad de que la insurgencia novohispana se expanda. Ya ha llegado, ya el ejército de Morelos ya tomó Oaxaca, ya está en Antequera, ya hay tropas presentes en Tehuantepec, tropas insurgentes, y entonces el capitán general tiene miedo de que pues la insurgencia vaya a penetrar al territorio guatemalteco, y entonces decreta la abolición del tributo. Además, se han ya suscitado algunas protestas y levantamientos en pueblos y ciudades de otras provincias centroamericanas, San Salvador, Nicaragua, y entonces empieza a poner sus barbas a remojar y aplica la abolición del tributo. Eso, en el caso de Chiapas, que es lo que yo he estudiado, es desastroso porque pues los ingresos de la Caja Real, 55% de sus ingresos dependen del tributo. Entonces, de ser una Caja Real con una muy buena salud financiera, termina siendo una Caja Real que vive en la pobreza, ¿no? Ahora, con las reformas de las Cortes de Cádiz, ya no solo está presente este elemento de la abolición del tributo, también la está de que los indios paguen alcabala, ¿sí? El problema es que el contexto político y social, es decir, la presencia de los insurgentes en Oaxaca, hace imposible aplicar esa reforma. Porque ¿cómo le vas a cobrar más impuestos a una población de la cual tú sospechas que es susceptible de unirse a un ejército insurgente? Sí, claro. Entonces, básicamente lo que dicen es, ahí ni le muevan. Es prender la cerilla. Es básicamente prender la hoguera, ¿sí? Ajá. Y también, entonces, dejan de pagar el tributo, pero no empiezan a pagar alcabalas. Luego está el asunto de lo que pagan a sus párrocos por bautizos, matrimonios, entierros. Siempre los indios habían pagado cuotas, o como se llama en esa época, aranceles, menores a los de la población española, ¿sí? Porque los indios, a diferencia de los españoles, también tenían que dar servicio personal a sus párrocos. Es decir, tenían que llevarle cada semana determinada cantidad de maíz, determinada cantidad de huevos. En la cuaresma tenían que darle pescado. Tenía que haber de continuo 2 indias molenderas, 2 indias lavanderas, 2 acateros. O sea, tenían que darle servicio al párroco, el pueblo. Compensaban de sobra. Entonces, compensaban de sobra el pagar menos que los españoles. Con la Constitución de Cádiz, pues técnicamente todo esto queda prohibido, ¿sí? Y entonces el costo de los aranceles, pues tiene que estandarizarse para que ahora sí los indios paguen lo mismo que los españoles para, digamos, compensar los servicios que ya no le van a prestar. Eso en Chiapas, los mismos indios dicen no. Nosotros seguimos prestando el servicio a los párrocos y seguimos pagando menos que los españoles. No hay ningún problema. ¿Cómo se entiende eso? La formación del estado de Chiapas, 1786-1825.